hoy me llegaron hartos trabajos de la actividad, ¿ya? Lo revisé todo y todos tenían las mismas respuestas. Bueno, al menos los que alcancé a revisar hasta antes de ayer, porque ayer no me metí a revisar bien, ¿ya? Bueno, hoy día quizás le dé otra revisar los que me llegaron ayer, ¿ya? Pero los que me llegaron antes los revisé y estuvieron correctos, ¿ya? Lo que vamos a ver, bueno, la clase pasada vimos el concepto de masa y peso. Lo que vamos a ver hoy día no está tan alejado de ese concepto, ¿ya? Porque obviamente tiene referencia y relación con el peso, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, recapitulando, la masa era un objeto que posee un volumen determinado y una materia determinada, ¿cierto? Que ocupa un lugar en el espacio, etcétera. Decíamos que todo lo que nos rodea es masa, ¿sí? O sea, contiene masa o posee masa, ¿sí? Y decíamos que el peso no era lo mismo que la masa, ¿ya? El peso era la fuerza de atracción que ejercía, en este caso, la Tierra con respecto a un cuerpo, ¿ya? Recuerden que el peso de, por ejemplo, una persona acá en la Tierra va a ser diferente al peso que tenga en la Luna, porque principalmente en la Luna y en la Tierra existían diferentes la fuerza de gravedad, ¿cierto? En la Tierra es 9.8 y en la Luna era 1.6, aprox. Estos son números aprox solamente, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a ver lo que es una fuerza. Ya este concepto ya lo hemos revisado anteriormente y hoy día vamos a ver a grandes rasgos el concepto y desde dónde viene y cuáles son las primeras leyes de las fuerzas o que tratan de explicar las fuerzas que se pronuncian, ¿ya? En este caso, principalmente las tres leyes de Newton, ¿sí? Entonces, el objetivo de la clase, chiquillo, es conocer cuáles son las características de la fuerza y cómo se clasifican según su tipo, ¿sí? Las próximas clases vamos a ver los tipos de fuerza, ¿ya? Porque obviamente existe más de un tipo de fuerza, pero no lo vamos a revisar hoy día porque hoy día es el concepto, vamos a ver lo que es concepto más genérico, ¿ya? Primero, nos tenemos que hacer la pregunta de cómo se presentan las fuerzas, chiquillos. Es importante entender que la fuerza no es una acción que nosotros realicemos de manera planeada. O sea, puede ser que sea una acción planeada, pero en general, en lo cotidiano, en el general del tiempo, nosotros hacemos una fuerza en situaciones que no nos damos cuenta, ¿sí? Estamos haciendo una fuerza cuando caminamos, ¿cierto? Fuerza de roce. Estamos haciendo fuerza cuando levantamos un objeto que se nos cae del suelo, ¿cierto? ¿Sí? Fuerza de atracción, ¿cierto? Por ejemplo, en las imágenes, cuando hacemos deporte, jugamos a la pelota, o también, y una de las más comunes que se utiliza para explicar el concepto de fuerza, chiquillos, es, por ejemplo, cuando nosotros apretamos una lata, ¿sí? Lo que estamos haciendo es que estamos ejerciendo fuerza sobre un objeto. Para que exista una fuerza, chiquillos, tiene que haber un objeto que aplique la fuerza y otro objeto o lo que sea, ¿cierto? Que se oponga a la fuerza, ¿sí? ¿Me explico? En el sentido de que en la primera imagen de la persona que está aplastando, está, ¿cierto? Sí, está aplastando esta lata de Coca-Cola, no sé de qué será, pero bueno, la cuestión es que el brazo, en este caso la mano de la persona, está ejerciendo la fuerza sobre este objeto. Este objeto en sí también ejerce una fuerza en contra de la mano de la persona que lo está apretando, ¿cierto? La diferencia es que la fuerza que se aplicó desde la mano, desde la persona, es mayor a la fuerza que estaba aplicando la lata sobre el brazo. Por eso ocurren deformaciones en este objeto, en el que aplicó menos fuerza. Si lo llevamos a un tema numérico, podríamos representarlo así. Por ejemplo, el brazo se aplica una fuerza de 40 newton, ¿sí? Y la lata ejerce una fuerza de 5 newton, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener una diferencia entre ambas fuerzas, obviamente, una es de 40 y una es de 5 newton. Lo que se hace es hacer una resta para saber cuál fue la proporción de la fuerza, ¿sí? Si yo resto los 40 menos los 5, obviamente me va a dar 35, ¿sí?
Ese va a ser la diferencia de las fuerzas en este caso, y nos vamos a dar cuenta que el que ejerce mayor fuerza sobre el objeto es aquel que logra producir algún cambio, ¿sí? Tenemos dos tipos de cambio, lo vamos a revisar con exactitud, pero, o sea, más adelante, ¿cierto? Pero tienen que ver con lo que provoca una fuerza, que son dos cosas, movimiento, deformación o deformación. O sea, se pueden dar las dos al mismo tiempo o se puede dar una por sí sola, ¿sí? Aunque no te des cuenta, las fuerzas están presentes en cada momento de nuestra vida, ya que en diferentes acciones que realizamos, ejercemos y recibimos fuerza sobre y desde diferentes objetos, o sea, lo que le explicaba recién, ¿sí? Nosotros no somos un cuerpo que está, digamos, inerte en la superficie terrestre, nuestro cuerpo está en constante movimiento, lo que proporciona diferentes tipos de fuerza, ¿sí? Principalmente, chiquillos, ¿qué es una fuerza? Cuando hablamos del concepto de fuerza, estamos haciendo relación a que principalmente existen dos objetos. Una fuerza jamás va a poder realizarse o efectuarse, porque se puede realizar, pero no se efectúa como tal si existe un solo objeto. Siempre debe haber dos objetos dentro de una fuerza, ¿sí? Que estén. ¿Qué tienen que hacer estos objetos? En este caso, tienen que estar actuando de manera mutua. Es decir, uno es el que provoca la fuerza y el otro es el que recibe la fuerza, ¿sí? O más bien el que, digámoslo de cierta forma, el que se opone o el que realiza resistencia, ¿ya? Como les puse ahí, que la fuerza no es una propiedad intrínseca de los objetos, se refiere principalmente a que todos los objetos no irradian fuerza de por sí, ¿ya? Por ejemplo, el ser humano no es que si yo estoy en un estado, en una posición, digamos, neutra, ¿sí? No quiere decir que mi cuerpo esté irradiando fuerza, ¿ya? La fuerza es extrínseca, es decir, es externa, es cuando yo, en este caso, yo soy el que decide realizarla, ¿sí? En muchos casos podemos decir que es una acción involuntaria porque vamos caminando, porque tenemos que caminar, ¿cierto? Y estamos ejerciendo una fuerza, ¿ya? Pero hay algo de mi interior, ¿cierto? Que en este caso no es que, a ver, no es que yo, como les decía, irradie esta fuerza, sino que yo la tengo que provocar, ¿sí? Por eso a eso se refiere con intrínseco, ¿sí? Que en este caso también, como les decía, que si existe un solo objeto en acción, obviamente va a ser más difícil que una fuerza digamos, de cierta forma pueda demostrarse, ¿sí? Entonces, claramente aquí en el objeto tenemos cuando la persona se agacha y recoge el maletín, estamos en presencia de la ejerciendo la fuerza, ¿cierto? Como ya le explicaba, existen siempre dos agentes, ¿sí? La fuerza que a nosotros, parece que yo se lo mencioné en la clase pasada, pero la fuerza que a nosotros nos hace mantenernos de pie en la Tierra es la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad, chiquillo, está actuando en todo momento en nosotros, ¿sí? Porque en el momento que no actúe la fuerza de gravedad en los seres humanos, nosotros vamos a empezar a volar, a flotar, digo, no a volar, a flotar, ¿sí? Está la fuerza de gravedad de la Tierra contra el ser humano, que es lo que permite, y contra el ser humano y contra los objetos y todo. Por eso yo miro a mi alrededor, ¿cierto? Y veo que todos los objetos están sobre el suelo, ¿ya? Porque si un objeto tuviera una fuerza de gravedad menor a 9,8, que es la de la Tierra, el objeto probablemente flotaría, ¿sí? Bueno, aquí lo que yo les decía, la fuerza tiene dos características esenciales y es lo que la fuerza provoca en los objetos, ¿sí? O las formas en que la fuerza se puede evidenciar. Principalmente podemos decir que la fuerza provoca deformaciones y obviamente una fuerza va a provocar un movimiento. No siempre la fuerza va a provocar deformaciones, chiquillos, pero sí movimiento. Imagínense la situación de que tienen una lata de alguna bebida, ¿cierto? En el suelo, está normal, no está rota, nada,
te van pasando y le pegan una patada. ¿Qué produce la fuerza que usted ejerció con su pie en esa lata? Bueno, se imaginan que cuando uno golpea la lata, ¿cierto? La lata primero cambia el movimiento, ¿cierto? Ejerce un movimiento porque está en el punto inicial donde yo la pateé y llega a otro punto. Al patear la lata también se producen deformaciones, ¿sí? Cuando hablo de deformación estoy haciendo referencia, chiquillos, a los cambios de estructura, ¿sí? Por ejemplo, claro, la deformación que se daría en una lata es que queda así apretada, ¿cierto? Queda deforme, no queda en su estado original. Por ejemplo, cuando nosotros partimos una hoja, obviamente estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Lo que provoca en este caso una deformación. Puede que algunos objetos presenten deformaciones y cambios de movimiento. Puede que algunos objetos, como el primer ejemplo, solo presenten deformaciones y puede que, sí, les dije las dos y una por sí sola. Por ejemplo, solo movimiento o solo deformación o ambas. En el ejemplo de la lata de bebida se da ambos ejemplos, ¿sí? Se da deformación y movimiento. Ya. Es importante también entender que los cambios de las fuerzas pueden ser permanentes o no permanentes, obviamente, ¿sí? O reversibles o irreversibles, ¿ya? Cuando hablamos de que los cambios que se provocan en un objeto al aplicar una fuerza no son permanentes, quiere decir que yo apliqué una cantidad de fuerza que no es tan grande, lo que no produjo una deformación principalmente, ¿ya? Al no producirse la deformación en sí, obviamente el objeto puede volver a estar como estaba en su manera inicial o principalmente no produje cambio, entonces no voy a necesitar volver a un estado inicial, ¿sí? O, por ejemplo, tengo un elástico, que está la fuerza elástica. Tengo un elástico y lo estiro un poco. Obviamente lo que yo hice en ese caso con el elástico, realicé una deformación, ¿sí? Una deformación del material, porque era de este tamaño y yo lo estiré y me dio este tamaño. ¿Qué ocurre con eso? Hice una deformación del material, pero ¿qué pasa? Yo suelto el elástico y vuelve a su posición inicial o su tamaño inicial, ¿sí? Y ahí estoy haciendo referencia a objetos que poseen cambios que no son permanentes o cambios que son reversibles. ¿Ya? Por ejemplo, la plasticina. Cuando yo la utilizo, claro, hago formas y cosas, pero si yo quisiera, junto todos los pedacitos de cada color y lo puedo volver a su forma natural, ¿sí? Porque cuando yo tenía, por ejemplo, el tubito de plasticina, yo apliqué la fuerza para desprenderlo y empezar a moldear y a utilizar de las diferentes formas que yo quise utilizar esta plasticina, ¿cierto? Entonces es importante entender que las fuerzas que provocan cambios no permanentes es un cambio que puede volver, es un objeto que puede ser, tener una forma inicial, modificarse y luego puede volver a tener su forma inicial, ¿ya? Cuando hablamos de cambios permanentes, ahí también puse el ejemplo del elástico, pero aplicando una fuerza superior, ¿sí? Cuando aplico una fuerza superior del elástico, obviamente el elástico va a ceder y lo que va a producir va a ser obviamente que el elástico se corte. Y ya ahí estaríamos hablando de un cambio permanente, ¿sí? Porque principalmente el material que era de cierta forma en un inicio, ¿cierto? Al aplicarle una fuerza, que en este caso la fuerza es grande, o si lo tiro así, ¿cierto? Fuerte, al aplicar una fuerza de gran magnitud, ¿sí? Lo que produce en el objeto es que se deforma, ¿ya? Y no puede volver a su estructura o tamaño original. Quizá ustedes me dirán, sí, puede volver, porque si yo caliento las puntitas de los elásticos y los junto, claro, hay posibilidades de volver a un estado inicial, pero no exactamente el mismo, ¿ya? Hay métodos para cambiar, pero ya va a existir un cambio a nivel de estructura. Por ejemplo, el elástico. Voy a inventar, el elástico tiene 100 partículas, ¿cierto? Cuando yo lo rompí todavía estaban las 100, pero al quemarle las puntitas obviamente se disminuyeron las partículas y me quedaron 80 partículas, ¿cierto? Si lo vemos de esa forma, obviamente el cambio ya es permanente.
porque traté de volver a un inicio, pero para volver a un inicio tuve que hacer una modificación, ¿sí? A eso se refiere, chiquillos, principalmente con que los cambios son permanentes. Cuando hablamos de fuerza, chiquillos, siempre tenemos que tratar de acordarnos de Newton, que fue uno de los principales impulsores de este concepto, ¿sí? Gracias a él y su ley de gravedad, porque la ley de gravedad nace a partir de una teoría de él, ¿cierto? Parece que yo les conté la historia de que él estaba leyendo un libro abajo de un árbol y de repente le cayó una manzana en la cabeza, ¿sí? Y él a través de ese fenómeno quiso explicar muchos conceptos que tenía en su cabeza, como por ejemplo el de fuerza, ¿sí? Que hay un objeto que ejerce una fuerza sobre otro objeto, ¿sí? O el de caída libre. ¿Cuál es la explicación de la fuerza, chiquillo? La explicación de la fuerza, principalmente, como les decía, nace a partir de las leyes de Newton, ¿cierto? Que son tres principalmente, que explican de cierta forma por qué el objeto o por qué los objetos se mueven, ¿sí? La primera ley de Newton es la ley de la inercia, ¿sí? Que tiene relación con que un objeto solamente cambiará su estado, puede ser estado de reposo o activo, si se le aplica una fuerza, ¿ya? Eso es la base de todas las fuerzas, en este caso, sí, de toda la aplicación de fuerza, ¿ya? Ningún objeto va a cambiar su movimiento o salir de su estado de reposo si no le aplica una fuerza externa, ¿sí? El ejemplo más claro es cuando una persona, bueno, en verdad, esto ocurre casi en todos los ejemplos, pero yo lo centré en un ejemplo en fútbol, ¿sí? El balón va a estar siempre en un estado de reposo cuando esté así detenido, ¿cierto? Y va a cambiar su movimiento si yo le aplico la fuerza externa, en este caso, que es golpearlo con la pierna. Puede ser con el brazo, etcétera, pero en este caso con la pierna, ¿sí? Por lo tanto, la ley de inercia es causa-efecto, ¿ya? Es súper importante porque fue la primera ley de Newton, ¿sí? Luego tenemos la segunda ley de Newton, que es un poco más elaborada, que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza que se efectúa, ¿cierto? La fuerza que uno realiza al mover un objeto va a ser igual a la aceleración que tiene este cuerpo, ¿cierto? Multiplicado por la masa del objeto, ¿ya? Es decir, la fuerza que se realizó en este objeto, si la quisiéramos medir, podríamos ser más técnicos. A ver, espérenme, déjenme ver. Deberíamos ser más técnicos aquí. Un momento. Por ejemplo, la fuerza de este objeto, no, la fuerza es lo que vamos a buscar. Tenemos que este objeto, masa 50 kilogramos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. La masa se va a multiplicar por la aceleración y yo la aceleración también la puedo dar. Por lo tanto, la aceleración de este objeto va a ser de, vamos, 2, ya. 2 metros por segundo. Es decir, que que cada segundo avanza 2 metros, ¿sí? Aplicando una fuerza, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Reemplazar en la fórmula. Por lo tanto, yo digo, la fuerza aplicada en este objeto va a ser igual a la masa, ¿cierto? La masa por la aceleración. La aceleración me la dan, ¿sí? Siempre, chiquillo, en una fórmula, por ejemplo, si son tres las incógnitas, que en este caso es ¿cierto? La fuerza, la masa y la aceleración, siempre me tienen que dar dos, ¿ya? Si son cuatro, me tienen que dar tres. No puede haber más de una incógnita, debe haber solo una incógnita en una ecuación matemática, ¿ya? O si no, va a producir que falte un número, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza aplicada en este objeto va a ser, ¿cuánto va a ser? 100.
100 newton, ¿sí? A eso se refiere, más que nada es a una fórmula física, chiquillos. Más que nada se refiere, claro, a la fórmula física en cuanto a la segunda ley de Newton, ¿cierto? La masa por la gravedad es igual a la fuerza aplicada en un objeto, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, ay, espérenme, creo que, ahí sí, ya, filo, no borré eso, pero no importa. Luego tenemos, chiquillos, la tercera ley de Newton, que tiene relación con que obviamente por cada acción que yo hago, esta va a tener una reacción y un signo opuesto, tal cual como lo dice, nada más. Yo realizo una acción, esa acción va a tener una reacción y va a haber un signo opuesto dentro de esta reacción, ¿ya? Por lo tanto, como les mencionaba acá, la primera ley de Newton es relacionada con la ley de la inercia, ¿cierto? Que un cuerpo que está en reposo se le aplica una fuerza y este va a producir un tipo de movimiento, ¿ya? Luego tenemos, chiquillos, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Que era que la fuerza iba a estar dada por la multiplicación de la masa por la aceleración, ¿sí? Cuanto masa un objeto y cuán rápido se mueve, ¿sí? Y la tercera ley de Newton, chiquillos, es la ley de acción y reacción también, ¿ya? Que yo tengo una acción, yo produzco una acción y eso va a producir una reacción. Por ejemplo, ahí abajo hay dos grupos que están tirando la cuerda, obviamente uno va a tirar más fuerte, por lo tanto la acción es aplicar más fuerza y la reacción va a ser en este caso derribar al oponente, ¿sí? Tenemos que las fuerzas se representan de diferentes maneras, principalmente tenemos que una fuerza va a tener una magnitud, un sentido y una dirección. Es importante entender esto porque son elementos de las fuerzas, ¿ya? Elementos para representar una fuerza, ¿sí? Eh, Principalmente, bueno, aquí tenemos un ejemplo, chiquillos, la dirección, en este caso señala la línea del vector. Un vector es una flecha, ¿ya? Cada vez que ustedes vean esto, que son los vectores, ustedes tienen que entender que se está haciendo referencia a la fuerza, ¿ya? Por ejemplo, en el vector A, lo que me indica que la fuerza que se está aplicando es hacia abajo. Por ejemplo, acá en el B, la fuerza que se está aplicando es hacia arriba y la fuerza en E y F es en diferentes sentidos, ¿ya? Cuando hablamos de sentidos es hacia dónde se dirige el vector, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, etcétera, hacia dónde apliqué la fuerza, ¿sí? Muy relacionado con la dirección. Y la magnitud, chiquillos, está considerada en este caso como la intensidad de la fuerza, ¿sí? La magnitud principalmente, por ejemplo, si yo tengo esta flecha, a ver, déjenme hacer otro rayado. Si yo tengo A así, pero puede que yo tenga A de esta forma, ¿dónde yo estaría aplicando mayor fuerza? Obviamente aquí estaría aplicando mayor fuerza en la A', ¿cierto? Que en este caso, mientras más largo, digamos, sea el vector, más fuerza quiere, o sea, claro, una mayor cantidad de fuerza está representando. Hoy, poner todos los dibujos, ya. ¿Sí? ¿Se entiende? Para ir finalizando, chiquillos, le hice una especie de esquema, ¿sí? En donde podemos decir y resumir que la fuerza genera movimiento, obviamente, ¿cierto? Que en este caso va a tener un tiempo, porque no todo está acorde a la base del tiempo. Va a tener un desplazamiento, obvio, movimiento. Va a tener una velocidad, ¿cierto? Porque puede ser más rápido, más lento. Y va a tener una aceleración, ¿ya?
También puede ser, la fuerza puede ser de, en este caso, de tipo uniforme, circular y acelerada. Si es uniforme va a tener una velocidad constante. Si es acelerado va a tener una velocidad variable, ¿ya? Porque puede que yo, cuando chuteo el balón de fútbol, en el momento de pegarle a la pelota, ¿cierto? Adquiere una fuerza mayor, pero ya cuando va decayendo, 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 y por ejemplo llega al arco, la fuerza es muy diferente y es variable, ¿sí? Por eso hablamos de que es acelerado, ¿sí? La fuerza tiene dirección, sentido y módulo. Bueno, el módulo lo reemplazamos principalmente con la magnitud, ¿ya? Y pueden ser fuerza de tipo normal, electromagnética, gravitatorio, gravedad, roce y elástica, que los vamos a ver en la próxima clase con mayor precisión, ¿sí? Y ahora, chiquillos, la actividad de la clase es que creen 5 ejemplos en donde ustedes apliquen fuerza, pero en situaciones cotidianas. Importante que no se utilicen los conceptos que ya vimos en esta clase, ¿sí? Entonces, denme un segundo. Ahora sí, chiquillos, pueden activar su micrófono por si tienen alguna duda. A ver, este es el séptimo. ¿Alguien me puede dar Tía, un correo para mandarle el PowerPoint y así él sea el encargado de poder distribuirlo con los compañeros, por favor? tía, estaba escribiendo la actividad y me la sacó. Ya, la coloco al tiro nuevo, espérame. Por favor. Un momento. ¿La actividad se le manda al correo? No es necesario, como les digo siempre, si usted me lo quiere enviar para que yo se la revise y vea si está buena o no, ahí me la envía, pero como les digo, las actividades son de forma para complementar la clase, ¿ya? Pero sí, si quiere me la envía al correo, no hay problema, yo las reviso igual, ¿ya?